Columna vertebral, ya sabemos que hay varias regiones. Una región en el cuello que se llama la cervical, una región en el tórax que se llama torácica o dorsal, una región en el abdomen que se llama lumbar y una región en la cadera que se llama sacra, que termina con el coxis, que generalmente está cortadito aquí, aunque aquí hay un vestigio del coxis. El coxis es lo único que varía en todo esto que vamos a decir. Columna cervical, 7 vértebras. Recuerdo que hay una relación entre el número de vértebras y el número de segmentos medulares en este sentido. Son 7 vértebras, 5 vértebras sacras, 5 segmentos medulares sacros, 5 vértebras lumbares, 5 segmentos medulares lumbares, 12 vértebras torácicas, 12 segmentos medulares torácicos. Y aquí la diferencia, 7 vértebras cervicales para 8 segmentos medulares cervicales. Recuerden que cada segmento es la franjita, la rodajita de médula de la que emerge un par de nervios periféricos. Y esos nervios periféricos emergen por los forámenes de conjunción. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Tenemos 5 vértebras sacras, S1, S2, S3, S4 y S5. Luego la articulación sacrocoxígea y sigue el coxis. El coxis es la fusión de 3, en algunos individuos de 4, en otros de 5 vértebras pequeñitas, ahí es donde hay diferencia, que en conjunto se llaman el coxis, pero obviamente están muy fusionadas entre sí como están las del sacro. Ok, empecemos de abajo hacia arriba como para variar, que siempre empezamos todos de arriba hacia abajo, ¿no? Las vértebras sacras son diferentes en la vía embrionaria, sin embargo se fusionan, de tal manera que queda como un solo hueso que se llama sacro, que parece un patacón pisado. Y ese sacro que parece un patacón pisado, aquí es donde le hicieron soldadura, con careta y todo. Donde le hicieron soldadura y quedaron bien soldaditos los huesos. Estos serían los forámenes de conjunción sacros que se ven por delante y que se ven también por detrás. Ustedes recuerdan, muchachos, que las vértebras tienen en términos generales 2 apófisis transversas, una a cada lado y una apófisis espinosa. Aquí las apófisis transversas quedaron fusionadas y las apófisis espinosas fusionadas. La fusión de las apófisis espinosas genera lo que se llama la cresta sacra. Cresta sacra que ahora sí, cresta sacra que al bolsillo. el bolsillo. Cresta sacra cresta sacra que ustedes saben que una cresta es una prominencia agreste, a diferencia de una línea que es un alto relieve pero muy bien definido. Una cresta es un alto relieve pero agreste, muy definido. Cresta sacra media. Y se llama cresta sacra media porque aquí hay otras crestas que se llaman cresta sacra lateral y cresta sacra lateral. Entre la cresta sacra media y la cresta sacra lateral está la parte de atrás de los forámenes de conjunción. Inclusive hay una cresta sacra que se llama intermedia, que iría por aquí, no es muy bien definida. Entonces, cresta sacra media, cresta sacra intermedia y cresta sacra lateral. Los forámenes de conjunción estarían entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Ok, donde termina la cresta sacra se presenta un orificio y ese orificio se llama el hiato sacro. Y ese hiato sacro, por ahí se podría presentar un cele, es decir, una prolongación de la meninge de la dura madre, etcétera. Podría pues protruir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces se llama el hiato sacro. Listo, muchachos. Si vemos esto por delante, observamos que como esto corresponde a las apófisis transversas de las vértebras del resto de la columna, y aquí están fusionadas, aquí esto correspondería a la apófisis transversa de la primera vértebra sacra, que es tan grande que se llama el ala sacra o el alerón sacro. Ala sacra o alerón sacro. Como esa ala sacra o alerón sacro, que es la apófisis transversa de ese uno, es tan grande, a veces con frecuencia se fusionan y se dan en nuestro medio. Es probable que alguno de ustedes lo tenga, sencillamente por una relación estadística. A veces se fusiona ese alerón sacro con la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar. Y cuando se fusiona, aquí están quebraditas las apófisis transversas, pero aquí más o menos. Cuando se fusiona la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar con el alerón sacro, ese fenómeno se llama sacralización congénita de la quinta lumbar. Y el problema con la sacralización congénita de la quinta lumbar es que como por ahí está el nervio L5,
porque el nervio L5 puede quedar comprimido. Como ustedes se acuerdan que L5 se fusiona con S1 para formar el tronco lumbosacro y que el tronco lumbosacro se fusiona con S2 para formar el plexo sacro y que el plexo sacro va a inervar casi todo de aquí para abajo, entonces esa compresión, porque obviamente estos nervios son mixtos, sensitivos y motores, esa compresión puede generar cualquier problema motor, lo cual sería muy raro, pero sí más frecuentemente problemas sensitivos. Entonces de pronto que una persona le diga, mantengo un dolor en la pierna, mantengo un dolor en tal extremidad, mantengo un dolor y un dolor permanente y no sea una neuropatía diabética ni nada por el estilo. Piensen en la posibilidad de una compresión y un pellizcamiento porque de pronto tiene una sacralización congénita de la quinta lumbar, que repito, es la fusión de la apófisis transversal de la quinta lumbar con el paleosacro. ¿Estamos bien? ¿Está ahí, muchachos? Listo. De aquí para arriba, las vértebras lumbares, que son 5, L5, L4, L3, L2 y L1, tienen las siguientes características comunes. La derecha. Características comunes. ¿Cómo? No, tranquilo, gracias. Entonces, aquí tenemos una vértebra lumbar típica. Miren, muchachos, que tiene básicamente un cuerpo que es la masa compacta. Aquí descansaría el disco intervertebral, aquí descansaría el disco intervertebral, que son el fibrocartílago, y tiene un arco. Ese arco, a partir de ese arco se presentan unas prominencias, que son básicamente las apófisis transversas y la apófisis espinosa, o como se diría en la literatura internacional, procesos transversos y procesos espinosos. Pero acomodados los procesos transversos, unas carillas articulares que se llaman las carillas articulares superiores y unas carillas articulares que se llaman carillas articulares inferiores. Entonces, las carillas, pero bueno, ok. Entonces, las carillas articulares inferiores articulan con las superiores miran para atrás y un poquito para afuera, para adentro, las inferiores para adelante y un poquito para afuera, y ahí se acomodan las carillas articulares respectivamente, ¿de acuerdo? Ok. Observen que entre la apófisis espinosa y la apófisis espinosa queda un foramen, y ese foramen entre las dos apófisis espinosas no me lo vayan a confundir con el foramen de conjunción, que es por donde emergen las raíces, los nervios raquídeos. Ese foramen es el que se utiliza para generar una punción lumbar con fines anestésicos o con fines diagnósticos o con fines terapéuticos, porque igual comienza por inyectar el medicamento. Entre otras cosas, cuando se va a hacer una punción lumbar, ustedes ya ven ligamentos de columna. Sí. Hay un ligamento, lo acaban de ver, hay un ligamento que cubre las apófisis espinosas todas. Y ese ligamento se llama ligamento supraespinoso. Pasando por la punta de las apófisis espinosas, como si fuera una correíta, ¿de acuerdo? Hay otro ligamento que está separado en fracciones. Un pedacito aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Por qué? Porque va entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, entre este pedacito. Entre este pedacito. ¿Me siguen todos? Entre este pedacito. Se llama infraespinoso. O sea, el supraespinoso por todo el extremo posterior de las apófisis espinosas. Ese es el supraespinoso. El infraespinoso ya va aquí por pedacitos, digamos. Sería este, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. ¿De acuerdo? Entonces, supraespinoso e infraespinoso. ¿De acuerdo? Luego, hay otro ligamento. ¿Se acuerdan cuál sigue, muchachos? Otro ligamento que estaría cubriendo por dentro el arco en este sentido. Y ese ligamento que cubre el arco en este sentido se llama el ligamento amarillo. En nomenclatura internacional, ligamento flavo. Flavo es amarillo. Entonces, háganse cuenta que lo que voy a coger el ligamento que es una masa espesa y lo voy a botar aquí, quedaría cubriendo esto, pero por detrás. O sea, no el foramen raquídeo por delante, sino por detrás, la parte de detrás, no la parte de los cuerpos vertebrales, sino la parte de atrás.
Ese se llama ligamento clavo o ligamento amarillo. Entonces, cuando uno va a hacer una función lumbar, uno siente que se usa el supraespinoso, luego se usa el intraespinoso y termina, luego se usa el amarillo y ahí pasó. Y cuando uno usa el amarillo, ya se encuentra la médula espinal corroída por la madre. Y ese espacio que había entre el ligamento amarillo y la dura madre que corre la médula espinal sería el espacio peridural o epidural. ¿De acuerdo? Bueno, sí, sí. Ya si no quieres usar también la dura madre para poner anestesia rápida, entonces siente el otro. Bueno, ok. Entonces, muchachos, recordemos una cosa. Entre el cuerpo de la vértebra y el arco, o sea, entre el cuerpo y específicamente la apófisis transversa, esta partecita de la vértebra se llama pedículo y pedículo, pedículo y pedículo. Pero esta parte de la vértebra que está entre la apófisis transversa y la espinosa se llama lámina y lámina. Entonces, lámina y lámina, al lado y lado de la apófisis espinosa, pedículo y pedículo, entre la apófisis transversa y el cuerpo de la vértebra. ¿De acuerdo? Por último, si ustedes miran el foramen raquídeo, o sea, por donde va la médula espinal, el foramen raquídeo de las vértebras lumbares, observa que tiene una forma como de triangulito. ¿Sí lo ves? Triangulito, triangulito, triangulito. ¿Sí lo ves? Triangulito. Sí, bueno. Entonces, muchachos, ¿qué más decimos de las vértebras lumbares? Si me acuerdo ahora del vértebra sudadito, y si no me acuerdo, pues no lo digo. Listo. Entonces vamos a las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas se diferencian de las lumbares en varias cosas. Son 12. Pero hablando de una, estamos hablando de todas ellas. Una diferencia típica entre una vértebra torácica y una vértebra lumbar es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa de la vértebra torácica cae como en gotera hacia atrás, toda elegantica, como en gotera hacia atrás hacia abajo. La apófisis espinosa de la vértebra lumbar es más tipo de dinosaurito. Aquí no parece más un dinosaurio. Entonces miren que es como más cuadradita, como si fuera un hacha, ¿cierto? El borde de un hacha. Entonces, esa es una diferencia. Aquí tenemos también entonces, muchachos, el pedículo, el pedículo, perdón, sí, el pedículo, el pedículo. Aquí tendríamos entonces la lámina y la lámina. Y tendríamos las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores. Realmente aquí las carillas articulares superiores miran para atrás y las inferiores miran para adelante para que se articule la vértebra en este sentido. Eso le permite a la columna dorsal hacer más este movimiento de flexión. Como uno cuando dobla el tronco, lo dobla básicamente es por la columna dorsal. En cambio, cuando lo rota por la columna lumbar, básicamente, ¿de acuerdo? Por eso la disposición de las vértebras lumbares de las carillas articulares son más unas laterales y otras mirando a la región medial. Y en cambio estas son carillas articulares superiores mirando hacia atrás e inferiores mirando hacia adelante. Listo. Miren, muchachos, el foramen raquídeo de la vértebra torácica. Miren que es redondito. ¿Lo ven que es redondito? ¿Lo ven que es redondo, muchachos? Duerman. Sienten los párpados pesados. Duerman. Tienen sueño. Cuando termine de pasear la vértebra, caerán profundos. Siguen los párpados pesados. El cuerpo pesado. Cuando termine, caerán sobre las sillas. Ya. Ahí no cayeron. Bueno, listo. Entonces miren que este es redondito y miren que este es triangular. Y si miramos una vértebra cervical, ¿qué tenemos en la vértebra cervical? Que otra vez el foramen raquídeo tiene forma triangular. ¿Sí lo ven? Otra vez tiene forma triangular. La pregunta es, ¿por qué los forámenes raquídeos de las vértebras cervicales tienen forma triangular y de las vértebras lumbares tienen forma triangular y de que la columna torácica son redonditos? Porque la médula espinal a nivel cervical es gordita hacia los lados, a
a nivel torácico es como un cilindro y a nivel lumbar es otra vez gordita hacia los lados. ¿Y por qué a nivel cervical y a nivel lumbar es gordita hacia los lados? Porque está generando las neuronas que van para las extremidades superiores y las neuronas que van para las extremidades inferiores. En cambio, a nivel torácico no. Entonces, la médula espinal es como 90, 60, 90, básicamente, ¿no? Gordita, luego delgadita y luego otra vez. Listo. ¿Qué tenemos nosotros de las vértebras cervicales? Las vértebras cervicales se dividen en típicas y atípicas. Hay unas que son típicas, o sea, hablando de una de ellas se habla de todas las demás, y hay otras que son atípicas, que son completamente no, pero diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, C1, que es Atlas, es una vértebra atípica. C2, que es Axis, es una vértebra atípica. Y C7 es una vértebra atípica. Las demás vértebras son típicas. C3, C4, C5 y C6. Entonces empecemos por las vértebras que tenemos por aquí. Aquí hay un Atlas, otro Atlas. Empecemos por las vértebras atípicas. ¿Qué tiene el Atlas, muchachos? El Atlas es la única de todas las vértebras de la columna vertebral que no tiene cuerpo vertebral. La única. No tiene cuerpo vertebral. Tiene un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior tiene un tubérculo. Un tubérculo, recuerden que es una prominencia relativamente pequeña con respecto al tamaño del hueso. Y el arco posterior tiene un tubérculo también. ¿Listo? El resto de las vértebras cervicales no tienen tubérculo aquí atrás ni adelante, solamente atrás. Tubérculo y tubérculo. Y al lado y lado tiene dos masas que se llaman las masas laterales. Masa lateral y masa lateral. Las masas laterales en la parte de arriba presentan la carilla articular para el occipital y abajo la carilla articular para la vértebra que sigue, que es C2. ¿Cómo saben ustedes que esta vértebra es así o así? Porque la parte de arriba, la carilla articular, es mucho más amplia que la parte de abajo. ¿Por qué es mucho más amplia? Porque va a recibir los cóndilos del occipital. ¿Qué es un cóndilo? No tenemos el grande. Es una superficie articular grande, lisa y redondeada. Al lado y lado del foramen magno occipital hay una parte redondeada y otra parte lisa y redondeada. A ver, sí. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos nosotros, muchachos, el foramen magno occipital. Esto es una superficie articular grande, lisa y redondeada. Grande, lisa y redondeada. ¿Sí la ven? Cóndilo del occipital y cóndilo del occipital. Y los cóndilos siempre, sí o sí, encajan en una cavidad tersa, ligeramente excavada, cóncava, que siempre se llama cavidad glenoidea. Entonces los cóndilos encajan en cavidades glenoideas. Entonces estos dos cóndilos son para que encajen estas dos cavidades glenoideas. Estas dos cavidades glenoideas. O sea, así. ¿Lo ven, muchachos? Aquí articulan. Los dos cóndilos del occipital y las dos cavidades glenoideas del Atlas, de C1. Listo. En cambio, C2 es más chiquita de la superficie articular, entonces, y para eso no es un cóndilo, sino que es a ras. Entonces, la superficie articular de C2 es más aplanada y más pequeña. ¿Ves? O sea, la carilla articular de abajo queda con C2. Listo. Tiene entonces arco anterior y arco posterior. El arco anterior con un tubérculo adelante, el arco posterior con un tubérculo atrás, que se llama tubérculo anterior y tubérculo posterior. Y aparte de eso, tienen unas apófisis transversas, que aquí está quebradita, pero típicamente la apófisis transversa de C1, y de hecho de C1, C2, C3, C4, C5 y C6 no se sienten, pero sí de C1 a C6 están perforadas. Y tienen una perforación, ¿para qué? Para que por ahí suba una arteria que se llama la arteria vertebral, que cuando ustedes vieron el neuro, acuérdense que se une la vertebral de un lado con el otro lado para formar el tronco vacilar. O sea, la vertebral de aquí y la vertebral de acá entran por el foramen magno occipital, se unen y forman la vacilar, ¿se acuerdan? Ok, entonces por aquí se unen las arterias vertebrales y esos forámenes se llaman forámenes vertebrales. ¿Acuerdo? Forámenes vertebrales. Listo, muchachos. C7 no tiene un foramen vertebral. C7 es atípica. Listo. ¿Qué más decimos de Atlas? No, nada más. Hablemos de Axis, la que sigue. Axis se llama así porque tiene un dientecito que marca el eje axial o axial.
Y ese dientecito se llama apófisis odontoides, o sea, forma de diente, o proceso odontoideo. Ese proceso odontoideo entonces encaja en el arco anterior del atlas, así. O sea que se articula de esta manera, ¿de acuerdo? Encaja en el arco anterior del atlas. Miren entonces cómo encaja esto. Así que todos. En el arco anterior del atlas. Obviamente aquí tiene que haber un ligamento muy fuerte. Y entonces miren un ligamento muy bonito que se forma aquí. Se llama cruciforme, o sea, forma de cruz, muy sencillo. Porque viene de aquí, ¿qué habría por aquí encima? El foramen magno occipital, ¿cierto? Entonces, viene de aquí al occipital. Y lateralmente viene de aquí al atlas y de aquí al atlas, formando una cruz. Se llama ligamento cruciforme. De aquí a atlas y de aquí a atlas, y arriba occipital y abajo a. Acá le cuento el signo más puesto ahí. Entonces, eso fija esa articulación. Sin embargo, si ustedes van, por ejemplo, en un carro a espacio, 140 km por hora no más, todavía que fuera 145 por 140, vale la pena. Entonces, de pronto ustedes, pero cuando uno hace velocidad, desgraciadamente, y sobre todo si tienen unos traguitos en la cabeza, les da los postes y los pares para la cabeza. Eso pongan en la firma, es una cosa rara, no entiende por qué, pero es firme, matemático. Entonces, de pronto ustedes van, ustedes son muchachos y les sacan aquí y todo, pero no tanto tampoco, porque todo el mundo, hasta que una pared no se atravesó traicioneramente, desprendidamente, y entonces estrellaron. Pero el copiloto lleva cinturón de seguridad, de tal manera que el toro se puede dar un poquitico y se queda más exacto. Pero la cabeza tiene cinturón de seguridad aquí, pues no, nadie, ¿cierto? En cambio la cabeza, entonces se va para adelante a qué velocidad, pues a 140 km por hora, eso se llama inercia, Newton. Entonces, pum, pum. Pero entonces hace esto y el golpe de latigazo, como una acción y reacción, tac, tac. Y ese tac, tac no es muy divertido que digamos, porque ese sí es una fuerza suficientemente poderosa para romper el ligamento cruciforme. Y al romperlo puede producir esto. Y el paciente caería cuadri. No, no caería cuadri. Se muere. ¿Por qué? Porque el nervio frénico sale de C6 medular. Los pillé. Él no cuadripléjico. Bueno, podría ser un cadáver cuadripléjico. Pues siendo crueles, pero realmente es cierto, no, porque si C6 se perdón, el nervio frénico sale de C4. Recuerden que ayudadito por una ramita de C3 y por una rama de C5, pero sale de C4. El profesor Luis Fernando Montoya, el técnico del fútbol, cuando le pegaron el tiro, por eso quedó donde les pegaron inicialmente, porque la bala entró entre C4 y C5 medular, le empezó a afectar el origen del frénico, entonces, y el frénico mueve el diafragma. Pues claro, la en la parte no. Bueno, muchachos. Entonces, listo. El más tiene axis que también es atípica, pues atípicamente tiene el proceso odontoideo, pero ya tiene cuerpo, el cuerpo está sobre el proceso, el proceso odontoideo está sobre el cuerpo. A partir de aquí, ese de los todas las vértebras tienen cuerpo, ¿de acuerdo? Recuerden, menos atlas. Y tiene un ala. También tiene las apófisis transversas, también perforaditas, las carillas articulares superiores e inferiores. Y a partir de C2 no solamente ya no hay arco anterior, sino cuerpo, y por lo tanto desaparece el tubérculo anterior, sino que además desaparece también el tubérculo posterior, y en vez del tubérculo posterior comienzan las apófisis espinosas. O sea, las apófisis espinosas son de C2 para abajo, pero típicamente las apófisis espinosas de C2, C3, C4, C5 y con frecuencia C6, pero nunca C7, típicamente las apófisis espinosas son bífidas, como si tuvieran lengua viperina, son bífidas, ¿de acuerdo? Bífidas, como lengüita de serpiente, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Ya, ahora vamos con. Ahora, ¿cómo tenemos esto? Sebastián, para que no se te por. Ahora te la lista de ejerciendo la cabeza. Ok, bueno, muchachos. Bien. Cuando ustedes vean, están viendo todo, sí, que protruyen dos apófisis espinosas en la base del cuello, si protruye una apófisis espinosa nítidamente, es la apófisis espinosa de C7, siempre, siempre.
Si protruyen dos al mismo nivel, como en el caso de Sebastián, C7 sería la de arriba. Si protruyen tres al mismo nivel, C7 es la de la mitad. Eso es matemático. Repito, si es una la que protruye nítidamente por encima de las demás, como en la mayoría de las personas, es la apófisis espinosa de C7. Pero si son dos, la apófisis espinosa de C7 sería la de arriba. Pero si son tres, la apófisis espinosa de C7 sería la de la mitad. En el caso de Sebastián, protruyen dos nítidamente al mismo nivel. O sea que C7 es esta. Y esta sería T1. ¿Me siguen todos? Ok, muchachos. Bueno, listo. Entonces, vamos con C7. C7 no la tenemos aquí. Lástima. Vamos a hacer esto, lo tenemos acá. Bueno, aquí tendríamos nosotros, muchachos, C7. Miren que C6 tiende a tener la espina líquida, aunque ya la perdí un poquitico, pero C7 ya no tiene la espina líquida. C7 es una especie de transición entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Y como es una especie de transición, tiene una apófisis espinosa muy bien definida. No tan redondeada como las que siguen, pero sí bien definida, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo comparte con las vértebras dorsales. Pero con las vértebras cervicales comparte el resto de cositas. Y el resto de cositas es lo siguiente: vértebra cervical y vértebra cervical típica. Estas son vértebras cervicales típicas. ¿Y qué tienen entonces? La vértebra cervical típica. ¿Cuáles son las vértebras cervicales típicas? C3, C4, C5 y C6. Atípicas C1, C2 y C7. ¿Estamos de acuerdo, no? Típicas C3, C4, C5 y C6. Típicas, ¿por qué? Porque lo que tiene una lo tienen todas. Y quiero que tiene una que lo tienen todas. Vale, entonces miren lo que tiene. Cuerpo vertebral. Cuerpo. Apófisis transversa o proceso transverso con el foramen vertebral. Que uniendo todos los forámenes vertebrales se forma un canal, que sería el canal vertebral. Pedículo. Lámina. Apófisis espinosa bífida. Sí o sí bífida. ¿Sí la lámina bífida, muchachos? ¿Qué es la bífida? Apófisis espinosa bífida. Foramen raquídeo o vertebral. Este foramen se llama raquídeo o vertebral. Como triangular, es decir, un poquitico vale, es decir, con un diámetro mucho más amplio hacia los lados. ¿Para qué? Para que se acomoden las neuronas demás que van a ir a los miembros superiores, que al igual que en la parte lumbar, que van a ir a los miembros superiores. ¿De acuerdo? Listo. Y la posición típica de las cadenas articulares, que las superiores miran hacia arriba y hacia atrás, y las inferiores hacia abajo y hacia adelante. Listo. Ok, muchachos. ¿Qué más decimos de la columna vertebral? Digamos dos o tres cositas. Uno, que la columna vertebral no es recta. La columna vertebral tiene unas curvaturas. Aquí hay un defectivo. Aquí la columna cervical es recta. En ningún ser humano normal es recta. Mírense sus compañeros. Y nadie tiene la cabeza realmente así, sino así inclinadita. Somos como esos animalitos extraterrestres de la guerra de las galaxias que caminan así. Excluyen ustedes. Sí. Entonces, como con la cabeza inclinada para adelante y una curvita aquí agarrada. Entonces, o sea, no como está aquí. Al armar este esqueleto es difícil dar la curvatura que tenemos. Pero tenemos que tener inclinación. Hay más por lo siguiente, muchachos. Pásame ese cráneo, por favor. Por lo siguiente, entre otras cosas. ¿Por qué? Aquí tenemos el foramen magno occipital y aquí tenemos el tallo raquídeo. El tallo raquídeo. Es que el tallo raquídeo, perdón, qué brutalidad. El tallo cerebral, ustedes se quedan callados. El tallo cerebral. Entonces miren que el tallo cerebral no es vertical, sino que está recostado en la cliva, en el clivus, que es esta área en declive, que es una fusión entre el cuerpo de los esfenoides y una apófisis del occipital, que se llama la apófisis basilar del occipital. La apófisis basilar del occipital y el cuerpo de los esfenoides forman un área en declive, que se llama la cliva, o clivus, que traduce declive. Y ese declive es para que se acomode el tallo cerebral. O sea que cuando el tallo sale atrás, no es vertical, está inclinado de adelante hacia atrás. Y como se continúa con la médula espinal, por eso es que nosotros tenemos la cabecita así como inclinada hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera curvatura, y la podemos llamar primera porque en anatomía
Esa primera curvatura que aquí no está, pero nos la estamos imaginando, que sería una curvatura en este sentido, ¿de acuerdo? Como mi mano, sí, con concavidad hacia atrás y convexidad hacia adelante. Esa primera curvatura es típicamente cervical. Luego se convierte en una curvatura dorsal, pero en sentido contrario, con convexidad hacia atrás y concavidad hacia adelante. Luego se convierte en una curvatura lumbar, pero en un sentido contrario, con concavidad hacia atrás y convexidad hacia adelante. Y luego de nuevo en una curvatura en sentido contrario a nivel sacro, con convexidad hacia atrás y concavidad hacia adelante. ¿De acuerdo? Son 4 curvaturas. 2 concavidades hacia atrás, que son cervical y lumbar, y 2 convexidades hacia atrás, que son dorsal y sacra. ¿De acuerdo? Cuando esas curvaturas son muy pronunciadas, entonces ingresamos a un asunto patológico que se llaman las cifosis y las lordosis. Una cifosis es una prominencia muy grande a nivel dorsal, de la convexidad dorsal, no se da pues a nivel sacro, pero eventualmente sería. Y una lordosis es una concavidad muy pronunciada a nivel cervical que no se da tanto ahí, pero sí a nivel lumbar. Yo les pregunto, muchachos, ¿en qué momentos de la vida podrá haber una lordosis lumbar fisiológica? Embarazo. En el embarazo, porque en el embarazo nosotros nos mantenemos en postura bípeda, ya lo decíamos, porque el centro de gravedad, o sea, el centro de masa, está en algún punto en la base de sustentación. Pero el útero gravído desplaza el centro de gravedad para adelante, y al desplazarlo, entonces a la mamá lo que le queda es ampliar la base de sustentación e inclinar un poquitico de todas para atrás para compensar con la varilla hacia adelante. Y eso genera una lordosis fisiológica en el embarazo. O cuando el niño está aprendiendo a caminar, ustedes ven que todos los niños son con las piernas muy separadas, barrigoncitos, con una superlordosis y caminan así. ¿No han visto? Sí, así son los niños. Entonces son los 2 momentos donde la lordosis es fisiológica. Ahora, una desviación de la columna hacia un lado se llama escoliosis. Pero, si yo les dijera que es normal, esto ustedes saben que siempre hay controversias. Una cosa es el punto de vista de uno como anatomista, otra cosa es el punto de vista del fisiatra como fisiatra o del ortopedista como ortopedista. Uno como anatomista se basa como en los hallazgos poblacionales, ¿no? Si yo les dijera que desde el punto de vista de la anatomía es normal en todo ser humano, por lo menos en la mayoría, una ligera lordosis dorsal. Escoliosis. Cuando la columna se torce hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, en vez de caer como una plumada, como una S, pero lateral. Ok, cuando hay una ligera escoliosis, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, también dorsal, es normal. ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso tendría razón de ser o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál? Porque si yo soy diestro, toda la vida estoy acostumbrado a levantar el morral con este lado, a levantar un peso con este lado. Puede que cargue el morral en la espalda, pero a veces si me lo va a cargar a un solo lado, se le echa para el lado, ¿cierto? Entonces, permanentemente, si yo soy diestro, entonces la columna intenta jalar más para allá, y al intentar jalar más para allá se presenta una ligera lordosis fisiológica. Escoliosis. Ay, si no, el que se nos hizo fui yo. ¿Te tomaría quitarte la camiseta? No, te la quitas por favor, entonces la tienes a hombre de la niña. Alguien que haya prendido la luz, te paras en el escritorio, música suave. Espera, con estilo, pero con estilo, avanzando pues. Entonces, miren, Sebastián te llama, ¿no? Sebastián, se va a parar acá. Listo. Dale los pasos a tus compañeros, no los pasos a tus compañeros. Ok. Hace ese movimiento que suele siempre tronco un poquitico. A ver si ustedes notan, pero tiene que ser los que están viendo exactamente detrás, que hay una ligera desviación de la columna. Puede que no, pero puede que sí. ¿La notan o no la notan? Sí, pero muy chiquita. No. Es que de ahí, no sé qué Se me está de frente. Pero, como le digo, no, ahora no se haya paniquear después, no. Es curioso.
Listo, Sebastián. Yo dije eso. Entonces, mire, muchachos. Pero eso es normal, lo cogimos al azar, pero es normal, lo podemos hacer con varios. Obviamente se nota más en una persona delgada, por varias razones, porque protruye más los procesos espinosos, en fin, y obviamente haciendo un poquitico de flexión, porque precisamente protruyen los procesos espinosos, ¿no? Pero miren, si él tiene un grado mínimo de escoliosis que no es para nada patológico, ni necesita tratamiento, ni nada, es lo normal, ya sabemos por qué es lo normal, ¿cierto? Pero si la escoliosis fuera muy pronunciada, más que levantar los pesos normales de la vida, ya depende de malas posiciones. Yo he visto estudiantes que sientan a escribir así. Se curvan, por ejemplo, tú estabas hacia abajo. Listo. Entonces sí se van ganando problemas de columna. Y eso es tan jodido que hay una sociedad colombiana de escoliosis. Pero no escoliosis médicos que la tratan, sino pacientes. Van a rumbas y todo lo demás. ¿Qué van a hacer? Pues sí, comparten entre todos los dolores, la manuquera y todo lo demás, están tirando la columna. Entonces, ¿qué pasa? En serio, se llama sociedad de escoliosis. Entonces, miren, si hay una escoliosis ya en términos patológicos, entonces, ¿qué pasa? Si se tuerce mucho la columna para allá o para acá, voy a exagerar por supuesto, una escoliosis en términos patológicos, obviamente, eso dañaría el equilibrio de la pelvis. Obviamente habría un desbalance de la pelvis se torcería y eso generaría un problema gravísimo porque habría un desbalance de la marcha. ¿Cómo? Cuando nos surgen los problemas, ahora tenemos que mirar con una visión diferente la medicina, muchachos. Cuando surge un problema, hoy por hoy se está descubriendo que ese problema surgió para que no se viera algo peor. El cáncer inclusive ya está pensando muy seriamente, por desastroso que sea, es una respuesta de defensa ante algo peor que se avecinaba. Es una cosa muy interesante. La degeneración macular, que crecen vasos sanguíneos y va a dejar ciega a la persona, es una respuesta de defensa ante los vasos sanguíneos que crecen desesperadamente, ante la falta de oxígeno, porque los radicales libres compiten con una fóvea que no es vascularizada por oxígeno, entonces no queda más que proliferar vasos sanguíneos. O sea, se está pensando que toda enfermedad en el fondo es una respuesta a algo, una respuesta defensiva a algo. Entonces, esta escoliosis se empeora, pero para evitar una catástrofe aquí. ¿Y cómo se empeora? Cuando la escoliosis es acá, se da una curvatura compensatoria en el sentido contrario del nivel lumbar. Y claro que eso empeora la cosa, pero eso empeora la cosa en cuanto a la columna, pero salva de algo peor, de una catástrofe peor que habría sido un desbalance pélvico, que terminaría por dañar todo el sistema de todos modos, ¿de acuerdo, muchachos? Bueno, entonces, cifosis, lordosis, cifosis cervical, lordosis lumbar. Perdón, cifosis cervical, lordosis dorsal, cifosis lumbar, lordosis sacra. Pero la columna ya está muy latosa, hablamos del miembro superior, ¿o qué? Seguimos hablando de la columna, ¿o qué otra cosita de la columna? No vimos miembro superior. Es que yo creo que hay un error en la programación, porque esto siempre es columna y miembro superior. Entonces, o si no, después les va a quedar eso como un vacío. Pues, digo yo en cuanto a huesitos, quedó fácil, ¿ok? Pero ahí los traje. Entonces, que después quedan con ese vacío, muchachos, es peor. Y además, para que les quede más fácil, para que vean las inserciones y todo eso en la práctica. Porque de todos modos, es importante, muchachos. Porque bueno, las personas que caminan que colocan un zapato más grande que el otro, ¿eso tiene que ver con la columna o es un problema ya del miembro superior? mi niña, ahí podría ser por muchas causas, pero uno puede tener un acortamiento de una extremidad. De hecho, nadie tiene una simetría bilateral perfecta, ni en la cara ni en ninguna parte del cuerpo. De hecho, y los sastres son los que han descubierto esto muy bien. Un sastre bien juicioso no toma la bota de un pantalón de un solo lado. Los profesionales la toman de ambos lados, porque por milímetros ellos encuentran mucho desbalance, pero que no se nota. O sea, se disimula un poquitico la marcha y el mismo individuo no cae en cuenta de que tiene una pierna más larga que otra, una extremidad más larga que otra, que se mediría oficialmente pues desde la espina ilíaca antero superior, pasando el metro hasta el maléolo medial. Y entonces ahí ustedes miden y se asombran de ver que generalmente hay diferencias. Pero cuando son muy marcadas, una de las cosas, por un acortamiento y una extremidad,
es el tacón más alto, pero también por problemas de columna, o sea que ahí ya es por una gama más amplia. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿qué? Unos minuticos a miembros superiores, que esto es muy sencillo y una vez acabamos con esto. Ya, este es el miembro superior, ya, eso era eso. Bueno, está bien, pues ahora tres cositas más. Miren. Recuerden que miembro superior, el esqueleto apendicular, clavícula y escápula hacen parte del esqueleto apendicular, del que pende. Así igual que como el causal en la extremidad inferior, es un esqueleto apendicular. No así el sacro y el centro. Entonces, ¿por qué esqueleto apendicular? Porque esto ya es miembro superior, clavícula y escápula. ¿Y por qué es un miembro superior? No, por parte del miembro superior. Empecemos con la clavícula. A la clavícula, aquí tenemos una clavícula, tenemos otra clavícula, aquí tenemos otra clavícula, clavícula por allá, aquí tenemos una clavícula por allá, y el resto pues se quedaron sin clavícula, quedaron desclavículas. Muchachos, la clavícula es un hueso que es largo, corto, plano y irregular. Obviamente es largo, ¿qué digo plano? No, bueno, tiene una parte aplanadita, pero no es largo. Es un hueso largo. Es un hueso largo, no importa que tenga una forma de ese, pero largo. No, evidentemente prima ese diámetro longitudinal. Es un hueso largo. Bueno, si ustedes miran sus clavículas, entonces miren que la clavícula tiene una forma de S. Miren, aquí adelante, en la región medial, esa S tiene convexidad hacia adelante y concavidad hacia atrás. Y en la región lateral, esa S tiene concavidad hacia adelante y convexidad hacia atrás, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, esta es la clavícula derecha. No, porque también podría ser la izquierda. Entonces me queda faltando otra cosa. Tiene un extremo que tiene forma de cono y un extremo, ahí sí aplanado, pero un extremito chiquitico, y un extremo aplanado y un extremo forma de cono. Miren muchachos, el extremo aplanado articula con el acromio de la escápula. Esto se llama el acromio de la escápula. Por lo tanto, esta articulación se llama articulación acromio clavicular. Acromio clavicular. Y el extremo forma de cono se pega al esternón. Entonces esta es la articulación esternoclavicular. Entonces ahora sí, esta clavícula será la de este lado, ¿cierto que sí? No, porque podría ser así también. Entonces tampoco. Entonces para enredarles más la piola, ustedes podrían, y sería una pregunta bacana, una clavícula puesta en una bandeja y simplemente lo que tiene que contestar es la derecha o la izquierda. Voy a proponer esa pregunta. Sí. Entonces miren. No, pero no crean, yo sí propuse algo porque ustedes a veces se confunden, ¿cierto? Que de pronto un alfiler está señalando varias cosas. Entonces yo propuse algo, por ejemplo, si les vamos a preguntar por decir algo, el nervio trigémino, para que no lo confundan con otro nervio, muy sencillo, se corta un pedacito de nervio, se pone el alfiler y se pone en la bandeja, y ahí ya no hay confusión. Sí. Ya me habrían tirado un poco de papelitos en sábado. Bueno, entonces miren muchachos, la parte aplanada tiene una parte lisa por un lado y una parte rugosa por el otro lado. Esa parte lisa va para arriba. Ahora sí puedo definir si esta clavícula es derecha o izquierda. Entonces, ¿qué dicen? ¿Era derecha o izquierda? Entonces, esta parte es external. Está o acá. Listo. Pero resulta que la parte lisa es para arriba, entonces necesariamente es la derecha, porque la primera convexidad hacia adelante, esa es la medial, y la otra la lateral. Entonces esta parte es esta es la clavícula derecha, entonces tiene extremo acromial, extremo external, perdón, en forma cónica, extremo acromial hacia la escápula, hacia la acromio de la escápula, en forma aplanada. Y tiene la parte aplanada una rugosidad, pero por debajo. La parte de arriba es lisa, la parte de abajo es rugosa. Y si es rugosa, esto sería una ¿qué? Una tuberosidad. Recuerden que una tuberosidad es una superficie rugosa de un hueso que está indicando que ahí se sembraron raicillas de tendones, como si fuera una tierra porosa que yo dejara porque levantó de un prado una mata. Entonces esos poritos son las cicatrices de las raicillas que se clavaron ahí en la tierra. Es lo mismo, las tuberosidades son cicatrices de músculos que insertaron ahí. Si no, donde está la parte lisa es porque no hubo un músculo que insertó, ¿de acuerdo muchachos?
Pues lo viste. Miren, ya la escápula, ¿ven qué sensible es? Estamos como mirando. Las clavículas, por favor. Bueno. Ahora sí, los que quedaron ahora sin clavícula, una escápula por allá, otra escápula por acá y otra escápula por acá. La escápula, hueso largo, corto, plano o irregular. Rápido, muchachos. Dos categorías. Obviamente la parte superior es claramente irregular y los 3/4 inferiores claramente planos, las dos categorías. La escápula tiene forma de un triángulo, pero que al que le falta un ángulo. Entonces, tiene un ángulo superior y un ángulo inferior. Esto no se puede llamar ángulo porque no es ángulo. Entonces, aunque tiene forma triangular, tiene solamente ángulo superior y ángulo inferior. Tiene un borde, necesito otro, perdón, por conejillo de indias. Conejillo de indias. ¿Está bien? Ok, muchachos. Entonces, ángulo superior, ángulo inferior, borde medial que da hacia la columna y borde lateral, obviamente porque aquí tenemos la cavidad articular para el húmero. Listo. Y tenemos una espina es una angulación, se forma este angulito, una angulación en un hueso. Y esa espina se llama la espina de la escápula. Esa espina termina convirtiéndose en una apófisis, en un proceso, pero tan importante que tiene un nombre propio. Y ese proceso, ese proceso se llama... Este proceso se llama acrómino. Recuerden que aquí viene la clavícula articulando, si se acuerdan, acrómino. Ok. Tiene un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Y el borde superior tiene una excavación. Recuerden que toda excavación en el borde de un hueso se llama escotadura. Entonces esto se llama escotadura coracoidea. ¿Por qué coracoidea? Porque está en la raíz de un proceso, de una apófisis, que se llama la apófisis coracoide. Esto no se lo tienen que aprender de una vez porque ahí sí se cansan rápido. Simplemente vean los nombres, digiéranos y olvídenos. Es el secreto, ¿verdad?, para uno aprender mejor, ¿de acuerdo? No hagan el esfuerzo por ir memorizando de una vez porque la embarran, no. Si no van el nombre, procésenlo y ahí mismo olvídenlo, ya es pensiones. O sea, que simplemente se da el paso. Es un truco para estudiar mejor, ¿no? Entonces, miren, borde superior que tiene una escotadura, o sea, una excavación. Y esa escotadura se llama la escotadura coracoidea porque está al pie de este proceso que llaman proceso coracoideo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la espina de la escápula me está dividiendo la cara posterior de la escápula en dos fosas, una supraespinosa y otra infraespinosa, ¿vale? Y por delante una fosa que se llama subescapular. Sub quiere decir debajo, o sea, esta fosa está debajo de la escápula. Pero recuerden que debajo de la anatomía no es piso, sino profundo. Esta fosa es la parte más profunda de la escápula, porque estaría la más superficial, ¿no? Entonces ahí cobra sentido el término de fosa subescapular. Listo. Tiene digamos una superficie articular que es una cavidad glenoidea para que encaje el cóndilo. ¿El cóndilo de quién? Del húmero. Se llama la cavidad glenoidea de la escápula y aquí encajaría el cóndilo del húmero. Y esta cavidad glenoidea tiene un cuellito. Esta región sería el cuellito de la escápula. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Listo. Miren lo sencillo. Vamos al húmero, ¿ok? Bueno. Entonces, escápulas. Escápulas, muchachos. Y escápula. Escápula. No, ya te puedes ir. Pero te podemos contratar para que en ese caso te pondríamos 5. Te quedas ahí todo el tiempo con mucho subsito aquí o no aquí. Todo esto. Bueno, el húmero. ¿Cuántos números hay? ¿Qué números? Un número por allá y otro número por allá. Listo, muchachos. El número es un hueso largo, corto, plano o irregular. Largo. Y además, ¿qué? Carreta, largo. No es solamente largo. Entonces es un hueso largo. Como todo hueso largo, tiene una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Vale? Aquí estamos repasando hongos oromoposibles para el teórico. Los que la estén pillando, que la pillen. Los que no, allá. Bueno. Una epífisis proximal y una epífisis distal. Ya te lo habías pillado, usted. Epífisis proximal y epífisis distal. Entre las dos epífisis, como en todo hueso largo,
un cuerpo que se llama la diáfisis. ¿Ok? Diáfisis. Bueno, listo. Ahora, la epífisis proximal del húmero tiene la cabeza articular, pero toda cabeza es seguida de un cuello, sí o sí, siempre en anatomía. Entonces, este sería el cuello del húmero. Miren que la cabeza articular no es una esfera, ni siquiera una medioesfera, es apenas un segmento de esfera. Entonces aquí hay un cuello y ese cuello contornearía entonces a la cabeza, este sería el cuello. Pero por debajito del cuello, o mejor dicho, limitando con el cuello, encontramos dos prominencias que serían esta y esta, que se llaman la tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Algunos lo llaman trocánter mayor y trocánter menor, algunos lo llaman troquíter y troquín. Pero entonces, como trocánter mayor es el más grandecito y trocánter menor es el más chiquitico, entonces, para que se aprendan esto como con una mnemotecnia, ¿cuál palabra es más larga? ¿Troquíter o troquín? Troquíter. Entonces el troquíter es el trocánter mayor y el troquín es el trocánter menor. Algunos dicen que no, que estos términos no se deben utilizar en el húmero sino en el fémur. Bueno, eso es un pelea de los congresos de los anatomistas, me parece una bobada. Pero bueno, digamos que si no quieren llamar trocánter mayor y trocánter menor, o sea, troquíter y troquín, llámenlo tuberosidad mayor y tuberosidad menor. ¿Vale? Ok. Entre las dos tuberosidades se forma un canal y ese canal se llama la corredera bicipital. Clínicamente es muy importante. Por ahí corre el tendón de la porción larga del bíceps, que después lo veremos. Corredera bicipital, por eso es importante, porque por ahí corre el tendón de la porción larga del bíceps. Listo, bueno. Ok. Listo, muchachos, ahí terminamos la epífisis proximal, que era la más complicada. Ya. Pero resulta que luego sigue la diáfisis. Sin embargo, aunque el cuello, legítimamente hablando, el cuello es lo que se lleva una cabeza, o sea, el cuello del húmero es este, pero por aquí el húmero no se fractura, sería muy raro que se fracturara por ahí, no, imposible prácticamente. En cambio, por simple biomecánica, es muy fácil que el fémur se fracture por acá. De tal manera que como se fractura por acá, uno puede hablar de otro cuello, pero no es el cuello legítimamente anatómico, porque el cuello anatómico es el que se lleva una cabeza. Entonces, como este es el lugar de fácil fractura del húmero, esto se llama cuello quirúrgico. Entonces, este es el cuello quirúrgico entre la epífisis proximal y la diáfisis, y este es el cuello anatómico. Cuello quirúrgico, cuello anatómico. ¿Ah? No, las metáfisis, que son donde están los discos de crecimiento epifisiario y todo eso, no es exactamente por acá que pasa, ¿no? Se la van a ver en la radiografía si tiene una exposición bien oblicua. Pero bueno, entonces, este sería el cuello anatómico porque por aquí se fractura el húmero. Sin embargo, en la diáfisis, el húmero también se fractura fácil. Si ustedes ven el húmero, cuando a uno le fabrican el húmero, a todos nosotros nos pasa. Fabrican el húmero y lo llevan a la sección de pinturas. Pero para pintarlo rápido, sencillamente lo meten en un baldado de pintura y lo dejan escurriendo. Pero para secarlo rápido, porque hoy por hoy los bebés nacen cada vez más rápido, entonces sencillamente lo escurren. Y cuando lo escurren, lo dejan colgando para que seque y se les olvida desescurrirlo. Por eso todos los húmeros son volteaditos, por esa razón. En serio, esa es la razón. Miren, por eso es que todos son torciditos aquí. Y como todos son torciditos acá, o sea, somos torcidos desde que nacimos. Y como todos son torciditos acá, entonces se forma una cosa que se llama el canal de torsión. ¿Cuál es el problema con ese canal de torsión? Una pérdida clínica. Que si no les, yo no les voy a hacer el examen de este momento por esa copia, porque fue que les dio esto, ¿cierto? No les da. Bueno, pero donde no salga esto del examen, dejo de llamar un verbo. Miren, muchachos. Adivinen cuál es otro de los sitios frecuentes de fractura del húmero por sentido común, aparte del cuello quirúrgico. La diáfisis. Es obvio. Muy frecuente, una caída de la bicicleta, una caída de la patineta, una caída de un avión a 10.000 pies de altura. Es que yo nunca he podido entender por qué le obligan a los paracaidistas a que se tiren con casco. Si a uno no se le habla el paracaídas a 10.000 metros de altura, ¿para qué yo necesito un casco? ¿Verdad? Nunca he podido entender eso, pero bueno, en fin, lo cierto del caso, ¿cómo? No, no siendo por ahí. Listo.
Lo cierto del caso es que por aquí es un sitio fácil de fractura. El problema es que cuando se fracture, por aquí, por el canal de torsión, bien pegadito en el fondo, va un nervio que se llama el nervio radial. Y el nervio radial no inerva sino, Sebastián, de nuevo para acá, por favor, antes de que comience a chatear. Entonces, el nervio radial no inerva sino, posición anatómica. Manos, posición anatómica. Adelante. Posición anatómica. Manos así. Así, eso, salud. Gracias. Bueno, entonces, posición anatómica. Entonces, región posterior de brazo, región posterior de antebrazo y región posterior de mano. El nervio radial no inerva sino todo, únicamente todo lo que hay aquí atrás y aquí atrás. Y de hecho, mueve la mano hacia atrás por músculos que nacen en el antebrazo y van a ir a parar a la mano. Entonces, el nervio radial inerva todos los músculos de la región posterior del brazo, no comparte inervación con nadie, y todos los de la región posterior del antebrazo. Si se fractura el húmero en la diáfisis, se dañó el canal de torsión, se fracturó. ¿Y qué se llevó? Adivinen qué se llevó, el nervio radial. Y si se llevó el nervio radial aquí, esta es una perlita clínica que quiero que la introyecten de una vez. Si se llevó el nervio radial acá, ¿qué pasa? Va a quedar denervado de aquí para abajo. Como queda denervado de aquí para abajo, se tiró todos los músculos del antebrazo. Y los músculos del antebrazo van a parar a la mano para hacer este movimiento de la mano. Como no puede hacer este movimiento de la mano, prima el tono de los flexores, que son los de adelante. Esto sería extensión de la mano. Entonces la mano queda obligadamente así, pero puede doblar el codo. No hay ningún problema, porque lo dobla con los músculos de adelante y lo extiende con los músculos de atrás. En este punto, ojo, en este punto donde hubo la fractura y se llevó el nervio radial, ya dio la inervación de los músculos de la región posterior del brazo. Los dio desde aquí arribita. O sea que no va a quedar con problemas para mover el codo, para extender el antebrazo. Pero sí para extender la mano, entonces queda con esta posición obligada. Pero si el daño del nervio radial fuera aquí arriba, desde el cuello, típico, un golpe, un tronco que le cayó al campesino en el cuello, todo eso lo van a ver ustedes, y se tiró el nervio radial desde aquí arriba, entonces sí se tiró también la inervación de los músculos de la región posterior del brazo, y por lo tanto no puede extender el antebrazo. Y como no puede extender el antebrazo, la posición obligada va a ser esta, la del paciente obligada, porque prima el tono de los músculos buenos, que son los flexores. Entonces esta sería la posición obligada. Ustedes ven a un paciente así en la calle, sin lugar a dudas, lesión radial, pero desde arriba. Bajita la mano desde el cuello, pero lo ven que puede extender el codo sin problemas, pero la mano así, de lesión radial, busquen y tuvo alguna fractura de la diáfisis del húmero y se llevó el radial. Listo, Sebastián, gracias. ¿Cuál es el problema, muchachos? ¿Por qué tienen que saber ustedes esto? Porque si ustedes están haciendo un rural, y en ese rural ustedes les llega un campesino que se fracturó, a ustedes lo enyesan bien bonito, porque ustedes tienen allá yeso, tienen férulas, tienen de todo. Lo bacano que me quedó ese paciente. Llaman al rural del otro pueblo. Vení, te muestro un paciente que me quedó súper bacano. Y se dan ínfulas de ortopodista. No, es que me quedó más bacano, no pudo haber quedado. Ellos estaban por la primera pierna. Ah, pucha, qué orgullo tan tremendo. Y después vienen y le quitan el yeso. Y el paciente quedó así. No se dieron cuenta, no cayeron en cuenta que no era suficiente con enyesar. Y puede que tengan un equipo de rayos X allá, vea lo bonito, lo alineado que queda, donde yo soy un teso. Y resulta que sí, quedó muy bonito y tal, pero así. Si ustedes a tiempo hubieran sospechado, justifican remitir el paciente con los costos del servicio de salud, pero no están despilfarrando, están haciendo lo correcto, porque justifican, así se equivoquen, no justifican, porque ustedes dicen, remito a este paciente porque existe la alta probabilidad de que haya tenido una ruptura del nervio radial en el canal de torsión, en el canal radial. Si no la tiene, excelente, pero si la tiene, lo operan, y si no la tiene, listo, no se perdió ningún dinero por parte del servicio de salud porque hizo lo correcto, ¿qué tal que lo hubiera tenido? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El cirujano, hay microcirujanos que tienen un tiempo muy limitado, el tiempo es muy cortico, no recuerdo exactamente, pero el tiempo es muy corto, para empatar los dos perineuros del nervio que se cortó aquí y acá, porque o si no, con el tiempo y rápidamente, este muñón comienza a retraerse para arriba y este para abajo y ya es imposible empatarlos de nuevo. Mientras llegue a tiempo, empatan el perineuro, y al empatar la vainita, el perineuro, sin tocar el nervio para nada, automáticamente la parte del nervio distal se va degenerando y la parte proximal va creciendo, y todo a su razón de 1 milímetro por día.
Entonces el paciente puede que se muere un año para recuperar la movilidad del todo, pero no va a quedar paralizado de por vida. Y eso hace una gran diferencia, ¿o no? Obviamente, siempre y cuando ustedes tengan la precaución de hacer fisioterapia mientras crece el nervio, porque si no, igual va a crecer el nervio y por ahí encontrar el músculo atrofiado, ¿cierto? Entonces esa es la cosa, muchachos, está claro por qué. Y la otra razón por la que tienen que tener mucho cuidado con una fractura en diáfisis del húmero, miren que yo los quiero ver a ustedes como médicos en formación, no como estudiantes de medicina. Esta cantaleta se las he echado desde neuro, ¿sí o no? Es por esto, porque es que les puede pasar a ustedes hoy en la casa, a un hermanito, a una hermanita, al papá, a la mamá, a cualquiera le puede pasar. Entonces actúen como médicos en formación y no digan, como yo me gradúo dentro de tantos años, a mí me pregúntenme, por ahora lo único que me interesa es la nota, no. Entonces pila muchachos, miren, la otra razón es la siguiente, que por aquí no solamente pasa el nervio radial, por el canal de torsión, sino que por el canal de torsión, aparte del nervio radial, pasa una arteria con él, que se llama la arteria humeral profunda o braquial profunda. Si esto se rompe, es muy probable que esa arteria se rompa también, claro. Y si la misma espica ósea puede romper la arteria, si no es por elongación. Entonces, si la arteria se rompe, ¿cuál es el problema? Los músculos vienen cubiertos por fascias, pero paquetes de músculos vienen cubiertos por una fascia. De tal manera que aquí hay un paquete de músculos cubiertos por una fascia, aquí otro paquete de músculos cubiertos por otra fascia, de tal manera que las fascias hacen como cubiertas protectoras. Pero ¿cuál es el problema? Si se rompe la arteria radial, se produce un sangrado y eso genera un ¿qué? Empieza por M y termina por toma. ¿Un qué? Un hematoma. Y ese hematoma va ocupando espacio y al ir ocupando espacio va generando una presión, pero de adentro hacia afuera. Hace exactamente el efecto de un torniquete, pero un torniquete es apretar de afuera hacia adentro. Aquí vamos apretando de adentro hacia afuera. Y al apretar de adentro hacia afuera, haciendo el efecto de un torniquete, hace que la otra arteria braquial, la superficial, que se llama simplemente braquial, también se colapse y no pueda enviar sangre. Y resulta que ustedes enyesaron muy bonito y llega el paciente para amputación por una necrosis. Entonces, pilas con una fractura de la diáfisis del húmero, ¿de acuerdo? Uno, sin orden de importancia. No, obviamente tiene un orden de importancia lo de la arteria, ¿no? Pero una razón por la lesión del nervio radial, posible. Y la otra de la arteria humeral profunda, que las dos van por el canal de torsión. Si eso no lo preguntan en el examen, ¿saben qué pasó? Que no lo preguntan. Pero bueno, listo. Sigamos con el cúbito y el radio. Cúbito y radio. Pero ya no se llama cúbito. En la nomenclatura anatómica internacional, este deja de llamarse cúbito y se llama ulna, U-L-N-A. Entonces, de ahora en adelante, a lo relacionado con él no se llama cubital. Por ejemplo, ya no se habla de nervio cubital, vena cubital, arteria cubital, sino nervio ulnar, vena ulnar, arteria ulnar, U-L-N-A, ulna. La ulna y el radio. La ulna medial, el radio lateral. La ulna medial, el radio lateral. Entonces, son dos huesos claramente largos. La ulna. ¡Ay, no! Se me olvidó hablar de la epífisis distal del húmero y no me dijeron. La epífisis distal del húmero tiene entonces lo siguiente. Miren. Tiene unas prominencias. Una que parece un carretico. Y es que por este carretico se va a deslizar por aquí esta es la ulna del otro lado, pero como no hay una ulna de este lado que es derecho, entonces no importa, pero esta es la del otro lado. Pero para explicar esto no importa, ¿cierto? Ah. Este sí. Excelente. ¿Saben qué? Ah, sí. Miren, muchachos.
Ok, miremos eso. Entonces, esto parece un carretico. Y sobre este carretico, la epífisis proximal de la ulna, que parece una llave inglesa, se le fija. Y al fijársele, gira para acá y para acá, para acá y para acá, utilizando esto como una polea. Polea en latín es tróclea, por lo tanto esta parte se llama la tróclea. La tróclea. Y esta es una superficie articular grande, lisa y redondeada, o sea, ¿un qué? Cóndilo. Entonces esto se llama tróclea y esto se llama cóndilo. Listo. Esta prominencia aquí al lado tradicionalmente se llamaba la epitróclea y esta el epicóndilo, pero ya en nomenclatura anatómica internacional, sí en nomenclatura tradicional y se puede seguir usando el nombre, pero en nomenclatura anatómica internacional esta ya no se llama epitróclea y esta epicóndilo, sino que esto se llama epicóndilo lateral y este epicóndilo medial. Entonces se habla ya clínicamente no de epitrocleitis, sino de epicondilitis lateral y epicondilitis medial. Por ejemplo, les dejo una tareita que fijo se los preguntan en el examen. Hay una lesión de codo muy típica de los tenistas. Nadal no se escapa. Muchos millones de dólares, pero ese golpe aquí con la raqueta atrás va a generar una osteoartrosis severísima. Y a partir más o menos de los 40 años, Nadal va a estar jodido de la articulación del codo, porque todo en exceso lo cobra Natura. Pónganle la firma. De eso no se escapa. Una cantidad de millones de dólares, pero jodido de la articulación del codo. Jodido, jodido. Anquilosada y todo eso. Eso se llama el codo del tenista. Y otro que traumatiza mucho el codo es el golfista. Eso se llama el codo del golfista. Como son dos lesiones tan típicas, clínicamente tan importantes, una de las dos es una epicondilitis lateral y otra es una epicondilitis medial. Piénsenlo a ver cuál es cuál y búsquenlo en los libros como investigaciones. Epicondilitis medial y epicondilitis lateral. La epicondilitis medial es lo que se llamaba epitrocleitis, porque el epicóndilo medial era lo que llamaba la epitróclea, ahora se llama epicóndilo medial. Entonces, epicóndilo medial, tróclea, cóndilo y epicóndilo lateral. Claro que pueden utilizar el término de epitróclea, tróclea, cóndilo y epicóndilo también, pero es nomenclatura viejita. Ojalá la moderna, epicóndilo medial y epicóndilo lateral, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, como dijimos que por aquí estaba enganchado, esta llavecita inglesa, que es la epífisis proximal de la ulna, conocida en el bajo mundo como cúbito, entonces resulta que aquí engancha para adelante y engancha para atrás. Bueno, entonces esta fosita está recibiendo a esto, y como esto se llama el olecrano, esta fosita se llama fosa oleocraniana. Y como esto se llama apófisis coronoides o proceso coronoideo, esto se llama fosita coronoidea. Entonces, fosa oleocraniana o fosa coronoidea, que me permiten un margen de flexión y un margen de extensión. Pero que si yo lo forzo, entonces voy a tener un daño en la articulación del codo. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya vimos que de golpe que esto se llamaba olecrano y esto se llamaba proceso coronoideo, ¿no? Listo, bueno. El radio, como el radio está al ladito, el radio lateral, entonces esta es la cabeza articular del radio. Y la cabeza articular del radio se desliza sobre el cóndilo, ¿de acuerdo? Y como tiene aquí un límite, esa fosita por encima del cóndilo se llama fosa radial, porque es una fosita por encima del cóndilo, ¿vale? Bueno, el radio y la ulna se articulan entre sí y además de eso, bueno, ¿y cuando se articulan? Resulta que en la diáfisis de la ulna, perdón, en la diáfisis de la ulna y en la diáfisis del radio hay un borde cortante. El borde cortante de la ulna mira hacia el borde cortante del radio, se miran los dos bordes cortantes y entre esos dos bordes hay una membrana que se llama la membrana interósea. Los ortopedistas prefieren llamarla ligamento interóseo, ahí en el gusto, ligamento interóseo, membrana interósea o ligamento interóseo, listo. Tiene una ventanita aquí abierta para que pasen unos vasitos sanguíneos. Okay. Distalmente se articulan de nuevo la ulna y el radio y todo su recorrido, porque aquí están articulando por el ligamento interóseo. Distalmente se articulan de nuevo y cuando se articulan de nuevo van a formar entre las dos, van a formar una apófisis que termina como una goterita y una apófisis que termina como una goterita. Cuando una apófisis o proceso termina elegantemente como una goterita, como si fuera la estalagmita de una caverna, eso se llama siempre apófisis estiloides.
como la apófisis estiloides del temporal. Entonces pálpense por favor la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides de la ulna. Apófisis estiloides y la apófisis estiloides. Una fractura que es muy típica, que se les van a preguntar sí o sí, los ortopedistas, pónganle la firma, es una fractura entre las epífisis distales de la ulna y el radio, en la unión de las epífisis con las diáfisis, o sea, como por encima de las apófisis estiloides. Es muy frecuente y se llama la fractura de Colles, C-O-L-L-E-S, fractura de Colles. Eso es muy típico, se los preguntan sí o sí. Bueno, muchachos, y vámonos a la mano, llegamos a la mano y terminamos y sacamos la mano ya. Sí, pues aquí la mano. Yo me quedo con la más bonita. Bueno, yo me quedo con la más bonita. Repartas estas dos. Por allá. Bueno. La mano. Los huesos de la mano se dividen en tres regiones: carpo, metacarpo y falanges. Carpo, metacarpo y falanges. Los huesos del carpo, equivalen al tarso en el pie, aquí es carpo. Los huesos del carpo son 8 huesecillos. Algunos irregulares, los otros cortos. Hueso corto, que básicamente los diámetros por todos los lados son similares, ¿no? Ok, entonces, son 8 huesecillos. Entonces aquí voy a enredarles la piola y voy a amargarles la vida con los nombres de esos huesecillos. Nombres de los huesos del carpo son, como el primer dedo es el pulgar porque es el más importante, el primer hueso que lo sostiene se llama el primer metatarsiano porque es el más importante de todos los metatarsianos. Entonces empecemos del primero al último, ¿de acuerdo? El que sostiene, estos huesos se llaman metacarpiano, estos huesos se llaman el metacarpo, estos 5 que hay aquí son 5 huesos, cada uno se llama metacarpiano. Primer metacarpiano, el que sostiene los huesos del primer dedo. Segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto. Obviamente los metacarpianos son huesos largos, con una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. La epífisis proximal de los metacarpianos se llaman también bases. Y las distales se llaman también cabezas. Bueno, entonces, sosteniendo la base del primer metacarpiano, hay un hueso que se llama el trapecio. El trapecio. Miren aquí el trapecio. 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 ¿Sí lo ven todos? Trapecio. Sosteniendo el primer metacarpiano. Trapecio. Trapecio. Sosteniendo el segundo metacarpiano, un hueso que se llama el trapezoide. Entonces, trapecio y trapezoide. Trapecio y trapezoide. Trapecio y trapezoide, por acá. Trapecio y trapezoide. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sosteniendo el hueso de la mitad, el hueso más grande de todos, que se llama grande. Grande. Pero aquí empiezo a amargarles la vida. Grande en nomenclatura tradicional. En nomenclatura internacional es capitado. Capitado. Grande o capitado. Apréndanse la nomenclatura internacional. El hueso grande o capitado. Capitado, el de la mitad. Grande o capitado. Y sosteniendo los dos últimos, un hueso que tiene un gancho. Entonces se llama el ganchoso. El ganchoso. Ganchoso. Pero en nomenclatura tradicional. Voy a enredarles la vida con tales de pura pica, para amargarles el almuerzo ahora, con la nomenclatura internacional. El ganchoso se llama con H, amatal. 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 Entonces, el gancho del ganchoso en nomenclatura internacional se llama el ámulo de la matal. Ámulo, con H. Entonces, miren, gancho del ganchoso, ámulo de la matal. Gancho del ganchoso, ámulo de la matal. Gancho del ganchoso, ámulo de la matal. Aquí, el gancho del ganchoso, o sea, el ámulo de la matal. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que apenas llamamos la primera hilera, sigue la segunda hilera.
¿3 qué? 3 huesos. No, 4, son 8. Por eso, entonces trapecio, trapezoide, capitado, Y el amatal. el amatal y el ámulo de la matal. No, el ámulo de la matal es el gancho del ganchoso, es el mismo hueso. Es que este hueso se llama ganchoso porque tiene un gancho, o sea, el gancho del ganchoso. O sea, que al llamarse amatal, el gancho del ganchoso se llama ámulo de la matal. Es parte del mismo hueso. Bueno. Entonces vamos con la idea proximal para alargarles más la vida. Grande o Capitado. No decapitado, sino capitado. Decapitados quedan donde no lo contestan en el decapitado. Vamos con la idea proximal. En la idea proximal tenemos entonces en la mitad uno que se llama, bueno, empecemos por la mitad. En la mitad uno que se llama el semilunar, en nomenclatura tradicional, semilunar, pero en nomenclatura internacional, lunado. Semilunar en nomenclatura internacional, el de la mitad, pero en nomenclatura tradicional, lunado, el lunado. Ok, un momentico a ver si aquí me falta un huesito. Espera un segundito, disculpa. La otra manito, ¿dónde está? acá. Ahí falta. Pero bueno, bueno, listo. Ok. Entonces el de la mitad se llama lunado en nomenclatura internacional, semilunar en nomenclatura tradicional. Ok. Al lado del lunado, hacia la región del primer dedo, un hueso que se llama el escafoides. Oides significa forma de. ¿Escafo qué es? Un barco, algo así. Un navío de mar. Pero resulta, escafoides. Pero resulta que la nomenclatura internacional, para amargarles más la vida, no se basa en las raíces griegas. Y escafo es una raíz griega, sino en las raíces latinas. Y la raíz nativa latina del barco es nave. Entonces se llama navicular. Escafoides o navicular en nomenclatura internacional. Navicular. Escafoides o navicular. Y del otro lado tenemos un hueso que se llama el piramidal. Pero para amargarles la vida y enredarles la piola, ese piramidal en nomenclatura internacional se llama triquetal. ¿El qué? Triquetal. Triquetal. No parece un Triquetal. ¿Qué tal pues? Triquetal. El triquetal. Y por delante del triquetal, que no lo tenemos aquí, faltan todas las manitos que tenemos, incluyendo las del esqueleto. Hay un hueso, y ese hueso se llama el pisiforme, es el único que está por delante. Alineado como con el gancho del ganchoso, el pisiforme. ¿Listo? El pisiforme. Listo, muchachos. Bueno, ¿qué horas son? Ah. 2:30. ¿Hora de qué? No, ya terminamos. Yo soy materia disponible. Si quieren un breve repaso de alguna cosa, así como se sienten. Parcial, trigemio.